Hola Tommy, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Juan? ¿Qué haces? Bueno, nada, nos convoca acá esta nueva idea o nuevo proyecto que creo que surgió y en unos mates una tarde en la costanera de Paraná y que bueno, vamos a ver si surge. Y hoy nos convoca a hablar del juicio por jurado. Exactamente, vamos a hablar de esta institución jurídica que, eh, bueno, tiene una connotación constitucional y que se ha reglamentado hace muy poco en la provincia de Entre Ríos. Sí, bueno, vos sabés que es complicado porque, bueno, o sea, por lo que hemos estudiado, nuestro país no tiene la costumbre o no tiene el sistema jurídico anglosajón, ¿viste? Entonces, bueno, traer la idea del juicio por jurado, que es más que nada una idea que se da mucho en Estados Unidos, que la vemos mucho en las películas. O sea, hace poco vi la película esta, Los Siete de Chicago, el juicio de los Siete de Chicago, que te muestra bien, ¿viste? Cómo funciona, cómo es la facultad que tienen los jueces, cómo funciona el jurado, ¿viste? Y cómo acusa el fiscal y la defensa. Entonces, bueno, en esta idea de importar cosas de afuera, muchas veces como que nos quedamos en el medio y no hacemos ni una cosa ni la otra, ¿viste? Me acuerdo que una vez un amigo me decía, che, o sea, nosotros tenemos un sistema federal donde, por ejemplo, tenemos un código procesal en distintas provincias y tenemos un código nacional del código penal, código civil, etcétera. Y en Estados Unidos es al revés. Tienen un código penal por cada estado y el código procesal es federal. Tal cual, pasa que, bueno, también remontándonos a los inicios de la organización constitucional de nuestro Estado, tomamos por un lado la rama de Vélez Sarsfield, que pretendía la codificación de todo el derecho, pero a su vez tomamos la constitución, o sea, Alberdi tomó la constitución Los parámetros norteamericanos. de los parámetros norteamericanos. El modelo constitucional de Alberdi fue la constitución norteamericana de aquel momento cuando fue la revolución de Estados Unidos. Sí, tal cual. Entonces, bueno, pasan estos desajustes que, bueno, la Constitución ya planteaba, ya en la primera Constitución del 1853, ya planteaba la idea de hacer un juicio por jurado. Estaban tres artículos. Pasa que en ese momento era muy difícil o bueno, no sé cómo era el tema, mucho de historia, yo la verdad no estoy tan instruido, pero creo que el tema social, no sé si el pueblo estaba como con la capacidad y el compromiso para poder llevar adelante un juicio por jurado, o capaz que fue una interna política, viste, que en ese momento estaba todavía se debatía un La sistema cuestión unitario de, federal que se. todavía estábamos en la discusión de cómo organizar el Claro, Estado y y me iba a hacer un juicio por jurado, claro. Estábamos viendo de tener un ejército único y, o sea, todavía no ha llegado Roque, imagínate. tal cual. Entonces, bueno, hoy, después de mucho agua que pasó bajo el puente, muchos años, nada, bueno, estamos tratando de ver cómo aplicamos esta nueva ley de juicio por jurado. Bueno, pero remontándonos ahora entonces a lo que refiere nuestra constitución provincial y nuestra reciente ley también provincial que ha sido sancionada el año pasado, 2021, por la legislatura. ¿Podrías contarnos un poco más sobre, bueno, cómo funciona el jurado de enjuiciamiento, cómo se seleccionan los jurados, cuáles son, bueno, las distintas causales para removerlos y demás? Bueno, ¿cómo funciona? Todavía creo que, o sea, según la ley, sí, tiene que aplicar para no todos los tipos penales, tienen que ser algunos específicos, algunos tipos de delitos específicos. La ley habla de que tienen que ser para los delitos que tienen previsto una pena de 20 años para arriba, en expectativa, ¿no? Claro, entonces digamos que para poder decidir si una causa penal va a ser decidida por un juez letrado o Por un jurado tiene que jurado, ahí el fiscal cuando hace la imputación tiene que determinar qué tipo penal imputa específicamente y cuál es cuál sería la pena que en expectativa que le correspondería. claro, el fiscal va a decir También igual se puede aplicar, perdón que te interrumpa, se puede aplicar para cuando hay en concurso de delitos, ¿viste? No necesariamente a veces de 20 años, sino también en concurso de delitos donde se pasa este periodo de tiempo. claro, es decir, la sumatoria de condenas va a dar como resultado que el fiscal le pida al juez o al jurado, de acuerdo al caso, en la acusación, una pena de más de 20 años. Supongamos homicidio agravado y yo... Y abuso sexual. Un concurso real con abuso sexual. Claro, bueno, por este delito y por las situaciones de hecho que se fueron dando,
pido para el acusado 25 años. Claro. Entonces en ese caso se va a juzgar por un jurado. Sí, por un jurado. Bueno, ¿cómo se integra? Entonces, bueno, el jurado tiene que... Hay algo, perdón, antes de decir cómo se integra. Yo creo que hoy todavía los jueces están medio como... No saben, no es que no saben cómo funciona, pero todavía están aprendiendo porque es un mecanismo nuevo, ¿viste? Y vos ves muchas veces que como no estamos acostumbrados, no tenemos la tradición jurídica de cómo se ordena. Cómo proceder. Claro, cómo el juez tiene que ordenar el debate. ¿Hay cierta reticencia, podría decirse, o no? Y no sé, eso la verdad no sé, porque... Sería más un juicio de valores. Porque es como que está discutido en la doctrina, más que nada en la doctrina procesalista, la dogmática procesalista, que hay muchos que están de acuerdo con el juicio por jurado y hay otros que no, ¿viste? Sí. La mayoría hoy en día, todo lo que siguen en la escuela de Binder, están de acuerdo con el tema de litigación, juicio por jurado. Hay otros que dicen, che, capaz estaría mejor un juicio escabinado, un jurado escabinado, donde haya abogados, ¿viste? Pero bueno, sí, hoy en yo día... creo que igualmente esto lo puedo aportar desde lo que fue el debate parlamentario. Cuando se sancionó la ley, cuando se estaba votando, los argumentos que daban los legisladores y demás tenían que ver mucho con la democratización de la justicia, con la transparencia de los actos de gobierno y con todas estas cuestiones que siempre tienden a dar mayor participación al ciudadano en la gestión de la cosa pública. Claro, que eso creo que tiene que ser el fin y es el faro por el que se lleva adelante este tipo de proceso. Pensá que los magistrados no son elegidos por voto popular, tampoco los procuradores ni los defensores generales. En Estados Unidos los procuradores generales lo eligen por voto popular. Entonces, bueno, creo que tenía, no sé si un deber o tenía como se quedó debiendo un poco el Poder Judicial en ese sentido con el tema de la participación popular, pero bueno, ahora integrar el juicio por jurado es correcto porque el jurado se presenta al juicio, resuelve, culpable o inocente, y se va a la casa. Que también estaba pasando mucho que la presión social, muchas veces sumada a los medios de comunicación, etcétera, hacían que bueno, el juez en muchas cosas se veía, no te digo no tenga independencia, pero sí constreñido por el tema de que había debates muy duros sociales, ¿viste? Sí, más que allá tocaban fibras muy importantes de la sociedad. Claro, más allá de que el juez debe permanecer objetivo y demás, que son principios que se tienen presentes a la hora de analizar un debate judicial o de pensar la sentencia. Los jueces son personas y también se ven influidos, creo yo, por esta presión mediática y social. Claro. Y bueno, entonces el jurado tiene que ser de 12 personas. Tiene que ser igualdad de varones y mujeres, 6 y 6. Las decisiones se tienen que tomar por unanimidad. Bueno, ahí hay un tema complicado. Ya lo vamos a retomar, pero bueno, también otra de las apreciaciones es que se elige según el padrón electoral, que esto lo recaba el Superior Tribunal de Justicia. Es una carga pública, vos no podés decir yo no puedo ir porque tengo que laburar o porque tengo que irme de viaje, tenés que comparecer, y es más, si no comparecés tenés una sanción de una multa muy importante, que creo que hablaba de 200 juristas. El tope de 200 juristas, claro. Y también puede haber sanciones de otro tipo, hasta de naturaleza penal. Entonces, bueno, todos tenemos que estar comprometidos con esta idea de decir, bueno, si queremos un sistema distinto, como el Estado somos todos, tenemos que estar comprometidos de ir y cumplir con nuestra función. Exactamente. Bueno, ¿qué podemos decir que capaz no cierra del todo algunas cosas? Yo por lo menos cuando leía la ley, esto de las decisiones por unanimidad. ¿Qué pasa si no hay unanimidad, si uno está en desacuerdo? Yo tenía la idea, pensé que se lo tenía que absolver a la persona. Porque pensé que el jurado también, las decisiones que toma, las toma sin ningún tipo de tener que dar una argumentación o tener que fundamentarlas. Exacto. Solamente valora la prueba y dice si es culpable o inocente. Claro. Después la determinación de la pena la da el juez. Pero sobre la base de la determinación que ya hizo el jurado, claro. Si fue culpable va a determinar la pena y si no, bueno, lo absuelve. A ver, igual es verdad que el juez le da las instrucciones al jurado, obviamente, ¿no? Le dice cuál es el tipo penal, cuál es la pena en expectativa, qué es lo que se está juzgando. El juez, como director del debate, pero también lo tienen que hacer las partes, tengo entendido por la ley, es decir, el defensor y el fiscal en sus alegatos también debe decir
qué se le imputa, sobre qué pruebas se va a fundamentar cada uno de los alegatos. Claro. Y bueno, y eso también da material al jurado para decidir sobre la inocencia o culpabilidad del acusado. Claro. Bueno, ahí tenemos que tomar en cuenta entonces, antes de todo eso, el juez, ¿cuál es el rol que cumple? Ya no dice culpable o inocente, sino que él dirige el debate. ¿Qué significa que dirige el debate? Tiene que, hacer lugar o no a que se produzca determinada prueba, porque hasta ese momento es evidencia, no sirve como prueba. Si hay una contradicción, ejemplo, entre el defensor y el fiscal, que no se ponen de acuerdo con un medio de prueba, por ejemplo, con un perito, el juez tiene que sacar afuera el jurado para determinar si se va a hacer lugar o no a esa prueba. Y eso vos fíjate, yo que vi la película esta del Juicio de los 7 o en Filadelfia, ahí también cuando hay jueces que, ponen el ejemplo en el Juicio de los 7, que era un juez que parecía que estaba de una parte, pruebas esenciales que quería proponer la defensa, no le dejaba sacaba el jurado y después no le hacía lugar. Ajá. No dejaba que se produzcan. ¿Me entendés? Entonces sigue teniendo una facultad importante el juez, no es que ahora está un juez que no hace nada. ¿Qué pasa? Bueno, en el debate propiamente dicho, primero están los alegatos de apertura. Que en ese alegato de apertura es como que se cuenta lo que va a pasar y como se cuenta un cuentito. Es decir, mira... ¿Sobre la cuestión fáctica o sobre el juicio? Es decir, sobre la cuestión fáctica de los hechos. No, el objeto del proceso, que es el hecho. ¿No? Yo arranco diciendo... Ya no se usa tanto la terminología jurídica, tanto la dogmática penal, ¿viste? Claro, porque hay que considerar, eso es otra cuestión. Tiene que ser un lenguaje claro para la persona. Tiene que ser un lenguaje claro porque el jurado lo integra gente de a pie, digamos, no es necesario tener título, no es necesario tener un determinado nivel de escolarización, es decir, va cualquier persona, cualquier comerciante, empleado, empleada. Es más, Tommy, es todavía más profundo porque no pueden participar como jurado, abogados, ponele. No pueden ser tampoco personas que ejercen cargos públicos, no pueden ser personas que ejercen, están dentro del ámbito judicial, ni son magistrados, no pueden estar nadie en el sentido de gente técnica que capaz tiene una noción de derecho. Porque la idea es otra cosa, es que vaya alguien que vea un proceso y que vea la prueba sin estar manchado, o sea, que ya tenga un preconcepto claro y que resuelva. Eso también es complicado porque todos tenemos una cierta noción previa por los medios de comunicación, básicamente, que también hacen mucho a toda la cuestión penal. Fíjate que en los diarios no sale, hubo una sucesión tal, o la quiebra es algo que sea excepcional, si no salen todos temas penales todos los días. Exactamente, sí, también es lo que muchas veces tiene más rating en los medios, las cuestiones la política penales, la política criminal siempre está en agenda mediática. Claro. Y bueno, en este alegato de apertura yo hago un cuento diciendo: el día 20 de mayo de 2021, Tomás, estando en su casa, se levantó y al ver llegar a su mujer, agarró un hacha que tenía ahí y con total gana y conocimiento se acercó, esperó que entre a la casa y cuando ella estaba de espalda le clavó el hacha por la espalda. Eso es. No, bueno. Perdón, te estoy dejando mal, ¿no? Pero quiero decir como que ya no es el tema de, acá hubo un quebrantamiento de un deber positivo, donde, ¿entendés? Donde el riesgo jurídicamente es aprobado, se realizó el resultado, o sea, usando teoría de imputación objetiva. Teoría del delito, sí, teoría de imputación. Sino que va por el otro lado, es decir, y vamos a demostrar en este proceso, por los peritos que vamos a traer, porque encontramos el hacha, porque encontramos el cuerpo, qué pasó y cómo le clavó y por qué esta persona tiene que ser. Ustedes no van a. Es más, generalmente se cierran los alegatos diciendo: ustedes no le va a quedar ninguna otra duda ni solución que declararlo culpable. Es el fiscal. Y por el contrario, la defensa, todo lo contrario. Tratar de hacer un cuento donde. Porque lo que hay que tratar, la defensa no tiene que probar en realidad, lo que tiene que probar son la fiscalía para destruir el principio de inocencia. Exactamente. O sea, la defensa tiene que arrancar su alegato diciendo que esta persona el principio es inocente. Claro, el principio es inocente. Que de hecho, por la Constitución, por el principio de inocencia, es inocente. Claro. Y eso trae a debate otra cosa, porque va a ser inocente ¿hasta cuándo? La Constitución o en general los libros de derecho siempre hablan de la inocencia hasta que la sentencia judicial pasada por cosa juzgada, de lo que dice no tenga más posibilidad de ser apelada. Exacto, no tenga más posibilidad de ser apelada, determine lo contrario, determine la culpabilidad.
¿Qué pasa con la culpabilidad declarada por los jurados? Primero, no recuerdo si quedó bien cerrado el tema de... No se puede apelar, Eso, la apelabilidad de la sentencia. Salvo que el jurado o el juicio se declare nulo porque hubo algún vicio, que bueno, esas son cosas técnicas, pero el principio general es que como una decisión de la voluntad popular no es apelable. Entonces, a vos te condenan por perpetua en un juicio por jurado y bueno, no, es lo que toca. Claro. Son también esas cuestiones que hay que observar y por eso es tan importante el rol del jurado y tomarlo con tanta seriedad, ¿no? Sí, yo creo que va a ser un tema que bueno, hasta que no tenemos que cambiar el chip, más que nada los abogados, porque bueno, eso, no se puede apelar, recurrir. ¿Qué pasa si, esto que te quería decir, qué pasa si no están de acuerdo todos los jurados? Yo pensé que si no estaban de acuerdo uno, se lo tenía que declarar inocente a la persona. Claro, por el principio de... Por el principio de indubio pro reo. No, al parecer según la ley no, se tiene que hacer un nuevo juicio. Se llama a otro jurado distinto, se llama a otro juez y se vuelve a producir la prueba. ¿Y mientras tanto el acusado? Y mientras tanto el acusado, bueno, prisión preventiva generalmente, que está mal, pero... O sea, no está mal, a ver... Sí, es un medio de aseguramiento. Una medida cautelar. Claro, entonces... aseguramiento de la prueba y también de que no se fugue la persona, ¿no? De que, porque no se, como vos sabés, no se puede llevar adelante un juicio si no está la persona presente. Exactamente. O sea, tiene que darse esos dos presupuestos. Pero generalmente hoy en día habla la doctrina procesal que tiene que ser la última medida, la prisión preventiva. Sí, pero hay también... medidas menos lesivas, ¿viste? Para asegurar el proceso. Exacto, pero por lo que hablábamos hoy, bueno, de la cuestión mediática, también del temor del juez a qué pueda llegar a pasar con el acusado libre, etcétera. Bueno, distintas cuestiones que son muy complejas de analizar para este caso, hacen que termine siendo la medida cautelar de prisión preventiva casi un adelantamiento de la pena. Claro. Bueno, lo que decía Zaffaroni, teníamos presos sin condena. Exactamente. Y ahora tenemos condenados sin juicio porque está mucho el abreviado. Esto de juicio por jurado se da poco, ¿no? Pero generalmente con el abreviado... Sí, y yo no quiero mentir, pero las estadísticas no las tengo en este momento, no las tengo frescas, pero evidentemente había una mayoría, por lo menos esto era una estadística de las cárceles nacionales, de los juzgados federales nacionales, los detenidos con prisión preventiva eran muchos más que los que estaban con una condena. Claro. Es decir, las cárceles las llenan quienes todavía no tienen una condena firme. Claro. Bueno, y al margen también de esto, volviendo al tema del juicio por jurado, yo creo que los abogados, no quiero hacer decir una generalidad, perdón, ¿no? Una que es todos, pero por lo poco juicios que he visto, como que no sé si el abogado está formado en litigación, en este tipo de litigación penal. Oral. Sí, oral sí, porque ya veníamos de la oralidad, ¿viste? Ya del sistema mixto y ahora con el acusatorio adversarial ya veníamos de la oralidad. Yo lo que digo, en este sistema de litigación que es distinto, que es dirigido a un jurado y no a un juez. Claro, perdón, a eso me refería. Con lo oral me refiero a que hay todo un planteamiento casi escenográfico. Está mal dicho, pero... Más parecido a un teatro, más parecido a tratar de convencer a una pluralidad de gente que no conoce de derecho, que, bueno, con todas las características que hablábamos, que a un juez. Claro. Y también pasa de que como ahora lo que tiene Torma, que siempre fue así, pero ahora lo único que sería lo central, lo importante, y lo único que hay que dirimir es la prueba. No te digo que la dogmática quedó de un lado, que es algo importante dentro del derecho penal, porque es todo el tema del sistema de imputación, que quedó a un costado, pero sí que lo que es principal ahora es la prueba. Y cuando hablamos de prueba, toda la prueba es oral, ¿no? Ya sea los peritos, ya sea los testigos, ya sea cualquier cosa. Entonces, ¿qué pasa si los abogados no están preparados para hacer un buen examen, un buen contraexamen? Ejemplo, que son cosas técnicas, ¿viste? Yo he visto fiscales que le decían, y bueno, usted vio que el auto era rojo. Sí. Y ese auto rojo tenía 2 personas adentro. Sí. Y esas 2 personas adentro estaban hablando, ¿verdad? Sí. Bueno, pero ahí no está declarando el testigo, está declarando el fiscal y el otro dice sí o no, ¿me entendés? Claro. Entonces, y ahí tiene que haber un buen abogado que diga objeción, está haciendo una pregunta sugestiva, que está prohibido.
Exacto. Pregunta sugestiva, digamos, sería... Las que se responden por sí por no. Exacto. Blanco o negro. Sí, porque vos ya estás adelantando el hecho y el otro dice sí o no. Es decir, vas guiando el testimonio del... Claro, está declarando el fiscal, no está declarando el testigo ahí. De verdad, porque guiar el testimonio tampoco está mal. Vos podés, es más, en Estados Unidos se hace mucho que están los testigos que llevan, poner ya sea el fiscal o ya sea la defensa, están ya, los practicaron afuera, o sea, lo estuvieron practicando antes del debate. Lo sientan antes y le dicen, bueno, esto te va a preguntar el defensor o te va a preguntar el fiscal. Sí, hacen simulacro. Se ven las películas. Sí, que se preparan los testigos, ¿me entendés? Y que bueno, no sé si está bien o mal, porque son los testigos de parte. Ahí está tiene que haber ser ingenioso y astuto, ya sea el fiscal o el defensor, a la hora de hacer el contraexamen, de poder hacer las preguntas correctas para poder legitimar esa prueba. Claro, mal no está, porque si nos ponemos a analizar, el sistema acusatorio tiene esa función de que cada uno cumpla un rol determinado. El fiscal va a acusar y va a usar toda su fuerza, todas sus pruebas para darle la mayor cantidad de daño con la mayor cantidad de pruebas y abrumar al acusado con el delito que fuera con el que se lo acusa. Y el defensor va a hacer todo lo contrario, va a usar todos los artilugios, siempre legales, para tratar de, bueno, dicho mal y pronto, de zafarlo a su defendido. Claro, entonces, bueno, ahí... Volviendo al tema del examen, otro examen, que es básicamente, y también la teoría del caso, ¿no? Que muy poco abogadas, no sé si tienen, muy poco abogados porque lo que he visto, capaz que estoy cayendo generalidades, vuelvo a decir, y soy ingenuo, pero muy poco abogados tienen una teoría del caso clara desde el principio, que quieren, bueno, llevan todo el curso de su teoría o de su técnica legal para conseguir un determinado resultado. Como que a veces veo que van en el momento, van desvariando, ¿viste? Viendo qué sale. Bueno, Juan, después de todo lo que hemos hablado, después de todo lo que hemos casi divagado, ¿qué te parece si vamos cerrando un poco? También dejar abiertos algunos cuestionamientos para abrir el debate, porque estos son temas opinables, como siempre. Bueno, ¿qué podríamos decir como para cerrar? Bueno, a ver, capaz que no di respuestas concretas. Creo que está bueno charlarlo porque yo tampoco tengo las respuestas. Creo que lo mejor es dejar preguntas y que cada uno se vaya dando su propia respuesta. La pregunta número 1 es qué vamos a hacer con el tema de cuando no hay unanimidad en el veredicto. O sea, seguimos haciendo juicio hasta que se lo declare culpable. Como cuando íbamos a la casa de una amiga, viste, que no nos podíamos ir hasta que no ganara el dueño de la casa la play, viste, era como, vamos a hacer, tendría que acá jugar, me parece un poco mal el principio de inocencia, pero bueno, perdón, el indubio pro reo. Pero al margen de eso, la pregunta fundamental me parece que nos tenemos que hacer es, che, ¿este sistema es mejor al anterior? Y bueno, yo no lo sé. A ver, sí, es que es más democrático, pero bueno, más que nada el tema penal es muy técnico, entonces digo, bueno, yo pienso, ¿no? Y digo, estos temas técnicos, que lo decidamos así en democracia, ¿es mejor o peor? No lo sé, es como decir, che, hagamos un puente y en vez de llamar a un ingeniero, lo decidamos en democracia cómo hacer el puente. Y bueno, hay que ver los resultados con la marcha, ¿viste? Sí, obviamente esto es un tema social, así que... debatible completamente. Sí. Y la pregunta final que trasciende el fondo de todo, me parece, es ¿es justo o no es justo? ¿Es más justo? ¿Es menos justo? Y no lo sé, yo tampoco, porque... No lo sabemos. Porque, a ver, no es que no lo sabemos porque no sabemos de este tema, sino que no lo sabemos porque la justicia o no es un tema que va más por el lado de la filosofía del derecho, ¿viste? Y dentro de la filosofía del derecho podemos hacer un despliegue enorme. Sí, vamos a ir hablando... Claro, a ver, si dentro de cómo se constituyen las decisiones que emanan de un órgano como el Estado, más que nada el Poder Judicial, bueno, si reviste las características de connotación de justicia. Y, qué sé yo, hoy yo me rijo por lo que dice la norma. Que es lo que todos consideramos justo hoy en día. ¿O no? Si la norma está, yo no quiero ser positivista, pero digo, si la norma es hoy en día la que rige, fue emanada por una autoridad competente y dentro de todo no viola los principios constitucionales ni los principios de las convenciones internacionales, los derechos humanos, etcétera, bueno, entendemos que es justo. Y en el caso de una ley injusta, pero bueno, lo dejamos ahí, porque si no, vamos a estar ahora. ¿Listo, Juan? Un abrazo, chao.